Present continuous. ¿Para qué sirve? Este tiempo verbal se utiliza para hablar de situaciones que están ocurriendo en el momento en que se habla. It's raining at the moment. Usamos el presente continuo para hablar de cosas que suceden alrededor del que se habla, aunque no necesariamente en ese preciso instante. I'm studying English in an English academy. También se puede utilizar para planes de futuro, los cuales han de estar ya organizados, planes fijos. I'm playing tennis this afternoon. Se usa a su vez para acciones que se repiten con frecuencia. Expresa verdades certeras. En estos casos la oración va acompañada del adverbio always. They are always playing video games. ¿Cómo se forma? Se forma con el verbo to be más verbos a los que hay que añadir ing al final. De esta manera el verbo pasa a gerundio. Climb, climbing, work, working, ride, riding, swim, swimming. Casos especiales. Si el verbo acaba en consonante más vocal acentuada más consonante, duplicamos la consonante final antes de añadir el sufijo ing. Stop, stopping. Run, running. Begin, begin. Los verbos que acaban en vocal más consonante más e muda pierden la e final antes de añadir el sufijo ing. Close, closing. No obstante, aquellos verbos que acaban en doble e la mantienen antes de añadir el sufijo ing. Agree, agreeing. Cuando un verbo acaba en y pero delante de la y va una vocal, no ocurre nada. Play, playing. Estructura afirmativa. Para formar la afirmativa ponemos la forma correspondiente del verbo to be acompañado del gerundio. I am reading, you are watching, he is understanding, she is learning, it is eating. Estructura negativa. Para realizar la negativa usamos la forma negativa del verbo to be. I am not reading, you are not watching, he is not understanding, she is not learning. Estructura interrogativa. Para formar la interrogativa tenemos que invertir el verbo to be y el sujeto. Am I reading? Are you watching? Is he understanding? Is she learning? En resumen, el presente continuo está formado por el verbo to be más verbo al que hay que añadir ing al final. Para frases afirmativas colocamos el sujeto primero, no modificamos el verbo to be y finalmente añadimos el verbo en gerundio. I am talking. Para frases interrogativas comenzamos poniendo el verbo to be seguido del sujeto y el verbo en gerundio. Am I talking? Para frases negativas usamos el mismo procedimiento que en las afirmativas, pero cambiamos el verbo to be a su forma negativa. I am not talking.